Pero ante la postulación del alcalde de Medellín, me queda la inquietud en el sentido de que está poniendo el alcalde como ejemplo para la juventud a los actuales nadaístas o a la juventud en su tiempo del nadaísmo. No, yo creo que él pone de moda, es como lo que hicieron los nadaístas hace 60 años, la irrupción, ¿no? Cómo se pretendieron tumbarlo todo, tumbar el establecimiento, desaparecer todas la autoridad en sus diferentes manifestaciones. Entonces eso es lo que parece pues contradictorio, por lo menos, o asombroso, por lo menos. Sí. Ya, entonces pasemos a si tienen algunas preguntas o algún comentario que hacer. Sí, sí, dime. Mi amigo Samario, de usted, una carta que nos envió Gonzalo Arango a una revista que se llama La Vanguardia. Y es una carta de Gonzalo, de una realidad de muchos años, y la quiero leer. Si por favor me da el... No hay inconveniente, vamos a escuchar la carta de Gonzalo Arango. Es muy importante para todo lo que están se llama Fuego en el altar de los poetas, Checo y Gonzalo Arango. La polémica generacional hace 15 años. El monasterio Bogotá. Perdón. Hernando Guerrero y amigos. Gracias por Vanguardia 5, Vanguardia 5, que estoy leyendo con entusiasmo y solidaridad. No parece una revista más, sino una empresa intelectual orientada hacia objetivos concretos y revolucionarios en el orden social y cultural. Deseo sinceramente que puedan asegurarle una larga vida para agitar en sus páginas una serie de inquietudes generacionales que nos harán conscientes de los problemas de nuestro tiempo y las responsabilidades de cada uno. Yo no sería tan optimista. Al final dice afectuosamente Gonzalo Arango, yo no sería tan optimista para aspirar a una unidad masiva, monolítica de nuestra generación. Eso, además de ser imposible, me parece idealista. No creo en los criterios unánimes, pero creo en la lucha común. Cada cual con sus posibilidades y sus armas contra los enemigos también comunes. Veo que la posición de ustedes está estrechamente vinculada a una problemática más social que estética, y eso me parece bien, pues en esa lucha donde ustedes son eficaces para modificar el actual orden de cosas, pero esa posición tampoco debe excluir otras actitudes intelectuales revolucionarias válidas, como lo son, por ejemplo, el nadaísmo y otros movimientos de avanzada, identificado por otras aspiraciones, lo que dijo ahora José, también bien legítimas, y una base común como él es el inconformismo y el rechazo de una sociedad alienada por la explotación del hombre, por la ignorancia y miseria de los explotados, y por la usurpación y privilegios de una minoría oprobiosa que no vacilo en denominar la chusma capitalista. Bien berraco, Gonzalito. Todos esos que coartan la libertad de los hombres y limitan sus posibilidades para que realicen una vida digna y creadora son para ustedes y nosotros el enemigo común. Este enemigo no solo es poderoso por la economía, pues es un monstruo viscoso con infinidad de tentáculos extendidos por todo el organismo social, clericalismo, militarismo, parlamentos, confesionalismos, en todos los frentes de la educación y la cultura. Todos estos tentáculos del monstruo tienen funciones específicas para sofocar los virus, entre comillas, que aparezcan en la sociedad con ideas de renovación
igual que la política, en la lucha social, en el arte y en la religión. Por esto también los que estamos en la lucha solidaria contra el monstruo debemos multiplicar nuestros tentáculos ofensivos y defensivos en todos los frentes de la actividad humana. Y en este sentido me parece que el nadaísmo ha vulnerado una estructura moral y estética que hasta nosotros venía ofreciendo sus servicios incondicionalmente a los poderosos, al antiguo orden feudal de nuestra sociedad, que aún perdura en algunos aspectos. A este respecto recuerdo que una frase que leí en alguno de los profetas marxistas que sustentan nuestra posición, que sustentan nuestra posición revolucionaria en la cultura especialmente válida para una época de crisis y transición como la nuestra. Era más o menos esto, que es que en una sociedad de aguda lucha de clases, todo respeto por el lenguaje estético constituye una colaboración con el enemigo. Y lo dedico a Pepe Zuleta y a su padre Estanislao Zuleta. Por esta razón, nosotros hemos aceptado con una consagración y un reconocimiento el insulto, entre comillas, que hace un año nos lanzaron de la Academia de la Lengua, asalariados por los gasolineros de la ESO, el calificar nuestra obra como literatura de alcantarilla. Creo que nosotros le decíamos literatura de Pedro Alcantarilla. Creo que este rechazo define claramente nuestra actividad beligerante en la nueva cultura de Colombia y de Latinoamérica. En esta línea de rebeldía y de anarquismo creador seguiremos escribiendo y combatiendo, y el hecho de que artistas tan valiosos como el pintor Pedro Alcántara, que colabora con ustedes, demuestra que todos los nadadistas estamos abiertos a todas las solicitudes de avanzada para hacer de este mundo un mundo mejor y de la cultura un instrumento al servicio de ideales de libertad, justicia y dignidad humana. Bueno, compañeros, perdonen ese discurso aburridor, solo quería decirles que lo importante para nuestra generación no es pasarnos la vida estando de acuerdo o discutiendo, sino de iniciar ahora mismo la lucha, cada cual en su campo y en sus armas, hacia una revolución total. Con estos abrazos amistosos, acepten mi solidaridad con lo que Hernando llama en su nota, para mí, el aullido de la juventud caleña. Afectuosamente, Gonzalo Arango. ¿Qué medio es este? El Semanario del Pueblo. Bien, ¿no? El Semanario del Pueblo. ¿Sí? Sí, eso lo manejábamos los Londoño Capurro y Zuleta. Dice 19 de octubre de 1980. Pues realmente me parece un documento con mucha vigencia y donde se puede visualizar los planteamientos tan relativamente claros y vigentes que tenía Gonzalo Arango y que fundamentan de cierta manera el dadaísmo. Lo que sí recuerdo por esa época es que como respuesta a esa carta, los jóvenes rebeldes de Cali, más izquierdistas No, camaradas. que nosotros los camaradas, publicaron un afiche que decía: Gonzalo Arango, Cali te rechaza, cuando venía a presentar al poeta ruso Evtuchenko, un adalid del partido, y él era el presentador, y se saboteó su presentación en el Teatro Municipal y tuvo que coger el micrófono de Evtuchenko, callarlos a los izquierdistas y decirles: en Moscú, cuando un poeta habla, se silencian hasta las campanas de la Catedral de San Basilio. Entonces con ellos se quedaron callados y siguió su gira Gonzalo con el poeta ruso Evtuchenko y con la modelo nadaísta Dora Franco. De ahí, eso es otra historia.
Gracias. Yo quería saber, el nombre lo hicimos como en 3 palabras muy sencillas, ¿qué es el nadaísmo? Porque ellos pues están aprendiendo a escribir, a brillar su poesía, entonces pues me gustaría que ellos sepan de ustedes que es muy sencillo, pues es el lenguaje que es el nadaísmo. ¿Qué podría ser? Mira, el secreto de la perdurabilidad del nadaísmo es que es la única palabra del idioma que no tiene definición. Nos abstuvimos de dar una definición para impedir que pues, nos la contrarrestaran y nos desbarataran. ¿De dónde nace? En realidad Gonzalo Arango fue el bibliotecario de la Universidad de Antioquia y ahí leyó toda la literatura podrida y rebelde de la época, los libros del Índice y todo. Y fue muy fácil porque había un movimiento revolucionario que llamaba el nihilismo. Entonces imagínate, ni nada, bueno, sino hacer la traducción rapidita y después ya en la manifestación estética, literaria, un poquito nebulosa y todo, se pegó también del dadaísmo, que es como aparece el nadaísmo en las computadores, ¿no? Uno escribe nadaísmo y sale dadaísmo. Entonces, por eso sobrevivimos a la muerte de las ideologías. Y para contrarrestarlo de que el nadaísmo no existió, hay una frase completamente diferente del poeta Armando Romero, que vive en los Estados Unidos, y que dice: el nadaísmo podrá morir, pero sus gusanos son inmortales. Bueno, ¿habrá otra pregunta? ¿Un comentario? Diga. Bueno, yo tengo 2 preguntas. La primera es si ustedes todos no se han, bueno, los que están, no se han dado una cita para reunirse estando juntos para conmemorar pues el nadaísmo en conjunto. Y la otra pregunta, las vanguardias se dan en el arte, en la literatura, y luego ya vemos que y están relacionadas obviamente pues como con todos los hechos históricos del siglo XX, pero ya después no vemos nuevamente movimientos de este tipo, y el siglo XXI es un siglo distinto. ¿Cómo lo ve usted este siglo ya con la experiencia del siglo XX vivida? ¿Cómo ve la poesía y cómo ve los movimientos? ¿Estamos para nunca volver a despertar o qué? Bueno, el primer libro que se publicó general del nadaísmo se llamaba 13 poetas nadaístas, y esos 13 poetas nadaístas seguimos figurando en diferentes antologías, pero el movimiento fue creciendo, fueron llegando nuevas cochadas que iban apareciendo en diferentes municipios y en diferentes épocas. De esos 13 poetas nadaístas iniciales sobrevivimos 3. Jaime Jaramillo Escobar, que tiene 86 años, Cotomario Arbeláez, de 77, y Eduardo Escobar, de 74. Y si nos reunimos, pues a pesar de que el uno vive en Medellín, el otro en Bogotá y el otro en San Francisco, no de California, sino de Cundinamarca, cada vez que nos convocan las editoriales, por ejemplo en Medellín nos vamos a encontrar pasado mañana para hacer el lanzamiento del primer manifiesto nadaísta, imagínate, publicado hace 60 años, y lo reeditan con todo lujo, como lo hicieron ya hace 5 años en México. Reeditan las memorias de un presidiario nadaísta, cuando Gonzalo Arango estuvo en la ladera por haber saboteado el Congreso de Escritores Católicos y por haber permanecido unos 10 o 15 días, escribió un extenso libro con sus memorias de la cárcel a donde lo llevó la gobernación de Antioquia y pues toda la parafernalia de la ley de entonces, y que fue publicado hace 30 años por la gobernación de Antioquia como un homenaje al profeta. Y hace 15 años el alcalde de Medellín, Sergio Fajardo,
convirtió la tenebrosa cárcel de la Ladera, donde estuvo Gonzalo Arango, en un parque biblioteca muy hermoso, al que invitó a todos los nadaístas, como cuando se arrepienten de haber hecho alguna maldad con alguien, como una reparación a la memoria del profeta por haberlo tenido preso. Y allá pues Pablo Gallerazo hizo sus conciertos, cada uno de nosotros dijo sus poemas o sus conferencias, y así pues lo logramos reivindicar la memoria del profeta. Ahora, lo de la vanguardia, así como nos decía el director de la academia, que el nadaísmo era pura literatura de alcantarilla, también otros críticos nos apuntaron a la vanguardia, que Colombia con el nadaísmo era el primer atisbo de la vanguardia que se daba en Colombia, que ya se había dado en otros países de Latinoamérica. Pero la vanguardia se caracteriza porque es un movimiento de ruptura, ¿no?, contra algo que está inmovilizando el progreso de esa expresión, lo sacude y prácticamente desaparece muy rápido. Pero en este caso nosotros volcamos todas esas expresiones de vanguardia ininteligibles, como era la primera poesía nadaísta, y siguiendo el ejemplo del padre Ernesto Cardenal, nos fuimos hacia una poesía social, conversacional, concreta, que le dijera algo a alguien, como se dice, de modo que prácticamente en un momento dado dijimos, no, la vanguardia quedó atrás. Entonces por eso cambiamos ese circuito y hemos subsistido durante todo este tiempo. Bueno, yo creo que llegó el momento, ¿te parece? Muy agradecidos con ustedes y la belleza pues, de Alelí, que nos... ¿Una última pregunta? Una última pregunta. Buenas noches, ¿cómo está? Vengo desde La Guajira. Quiero preguntarle y comprometerme, ya que lo escuché, ¿será posible que el nadaísmo vaya a La Guajira, al Cabo de la Vela? Que nos cuente allá toda esa maravilla y toda esa experiencia que usted ha tenido y todo lo que tiene que ver con el nadaísmo. Bueno, pues ya que La Guajira vino a nosotros, en tu figura y en tu persona, el nadaísmo irá a La Guajira cuando lo inviten. Tu persona. Escritor y poeta, directora del Encuentro de Escritores de Literatura al Mar de La Guajira, y para mí sería un honor como director y como Guajira, igual que ustedes nos acompañen para el 2019, para que lo vaya agendando públicamente, lo estoy comprometiendo. ¿Qué fecha, perdón? ¿Qué fecha? ¿Qué fecha? Ah, ¿dónde? Del 3 al 9 de junio del 2019. En junio. Ah, si estamos por aquí. Bueno, pues la bella Alelí